Pero a ver, eso que dices tienes razón. A veces nada más vemos a la persona que de alguna manera tiene la condición, pero los padres a veces no están preparados por su historia personal, ¿no? En cuanto a poder asumir esto, ¿no? No están preparados y se hacen expectativas, ¿no? En el sentido de que siempre preguntan, ¿qué quieres que sea tu bebé? Ay, lo que sea, pero que venga sano. Que venga pues sí, bien, así pero es. A ver, que venga bien significa que va a ser feliz. Sí. Por ejemplo, ¿no? Luego, ok, dices, nosotros nacemos con la discapacidad, pero, ok, no, obviamente no vimos el duelo por una pérdida, pero sí vimos el duelo de lo que implica no tenerla, ¿no? De lo que implica no tener lo que se supone que se debe tener, ¿no? Es como que hay, como por ejemplo, ¿no? Muchas veces nos hemos preguntado, y no porque no nos aceptemos, pero por ejemplo, tú has visto los programas donde salen los príncipes, las princesas, los castillos, y a lo mejor dices, ay, ¿qué se sentirá estar ahí? Obviamente, pues no eso, la mayoría no lo vive, ¿no? Pero pues te lo preguntas, ¿no? Entonces, lógicamente, también la persona que nace con discapacidad, pues se llega a preguntar qué hubiera pasado, cómo hubiera sido mi vida si no hubiera vivido esta condición, ¿no? No porque no te aceptes, sino por lógica curiosidad, que eres un ser humano, ¿no? Claro. Y incluso culpa, ¿no? A lo mejor los papás pueden llegar a sentir cierta culpa o injusticia, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué a mí? Etcétera. O sea, los papás, pues fíjate, la familia, pero también hay que pensar en la propia persona, porque los duelos que te comentaba, ¿no? De que cuando naces, de que, híjole, pues no encuentras trabajo, la pareja es más difícil, bueno, una serie de cosas. Obviamente los que adquieren discapacidad, obviamente viven muchos duelos, porque, ok, adquiriste una discapacidad por accidente, pero perdiste no solo tu posibilidad de caminar o de ver o de ver, sino que quizás perdiste tu trabajo, quizás perdiste tu pareja, tu estatus, tu autoimagen, o sea, una serie de duelos que son conexos a la pérdida que viviste, que son adyacentes, y sí es cierto. Y también el duelo que pueden vivir las personas con discapacidad ante el fallecimiento de sus figuras de apoyo, o las figuras de apoyo ante el fallecimiento de la persona con discapacidad, o sea, no es algo, a ver, no se trata de dramatizar ni de decir que es horrible. Pero la verdad, como bien dices, es una cadenita que de inicio no se ve que sea tanta, sino que dices tú, bueno, no, pasó esto y creemos que dices nada más es la persona algo físico, ¿no? Ajá, o alguna amputación de repente para un diabético que ahorita es muy común de repente. O sea, no, nada más es eso, o sea, sino ya no tengo posibilidades laborales iguales, ya a lo mejor tu pareja no te ve igual, a lo mejor, sí, o sea, tu misma autoestima se ve afectada. Y a ver, Fer, esto es importante, muchas veces se ha clasificado, se ha etiquetado a la persona con discapacidad como, ay, angelito, ay, superhéroe, ay, los mártires, ay, los guerreros invencibles. Ok, pero hay que vernos como lo que somos personas, ¿no? Entonces, como personas sentimos lo mismo, nos enojamos, estamos alegres, estamos contentos, tenemos logros, pero también nos llegan las partes negativas y que hay que trabajar, o sea, no porque tengamos discapacidad no significa que no hayamos necesitado terapia alguna vez, que no hayamos necesitado resignificar alguna situación. Y ojo, no se trata de decir que la discapacidad es drama, tristeza y dolor, no. Se trata de decir que es una condición como cualquier otra. Una persona que pasa de una etapa evolutiva a otra, pues lógicamente tiene un cambio, que ya a lo mejor cumple cierta edad, que a lo mejor deja de desempeñar cierto rol, los que se jubilan también, o sea, son cambios, son situaciones de la vida que hay que trabajar, pero hay que saber entonces, mencionabas que son 4 tipos de duelo. 4 formas, entre muchas otras que se pueden manifestar en duelo. Entonces, la primera decías... Los padres, el duelo de los padres. El duelo la segunda, el duelo que podemos vivir por las implicaciones que tienen la discapacidad en quienes nacemos con discapacidad. Esa es la segunda. La tercera, quienes adquieren la discapacidad, lógicamente viven un duelo, ¿no? La cuarta, el fallecimiento, el proceso de envejecimiento y fallecimiento tanto de la persona con discapacidad para sus figuras de apoyo como de las figuras de apoyo para la persona con discapacidad, porque hay discapacidades, bueno, hay leve, moderada, severa y profunda. Y las profundas, que son severodependientes, ¿no? Pues obviamente necesitan 24/7 figuras de apoyo y obviamente las figuras de apoyo
pues van envejeciendo Sí, y no van a ser eternos, ¿no? Claro. Entonces, eso produce una gran angustia tanto en la persona con discapacidad, si es consciente, si tiene un grado de cognición, como en la figura de apoyo, ¿no? Y también cuando fallece una persona con discapacidad, ahora sí que sea como sea, porque la muerte es para todos, ¿no? Sí. Las figuras de apoyo también se quedan de, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién cuido? ¿Y qué va a pasar? O sea, etcétera, ¿no? Así es. Sí, o sea. Entonces, básicamente, cuando se aborda, fíjate qué interesante esto y qué bueno que existe como tal las herramientas de tanatología, ya estoy entendiendo un poquito más, que a fin de cuentas, pues obviamente la tanatología es el acompañamiento de estos duelos que son resiliencia pura, a fin de cuentas, porque partes de un suceso o una situación adversa, ¿no? Exacto, y fíjate, la tanatología es el estudio de la muerte, ¿sí? El tanato logos, tanato muerte, logos tratado, pero que estudia la muerte, el proceso de bien morir y las pérdidas. Entre las pérdidas, lógicamente, la discapacidad. Y la fundadora en la tanatología, que es Elizabeth Kubler-Ross, la pionera en la tanatología moderna, ella encauzó sus estudios también al ámbito de las personas con discapacidad porque ella era voluntaria en una asociación de personas con discapacidad visual, ¿no? Entonces, sí, y esto también fortalece la resiliencia. Fíjate, la resiliencia es una herramienta de la que aborda, o sea, la tanatología puede utilizar la resiliencia como una forma de acompañamiento o como una meta, ¿no? Quien ha vivido el duelo, quien ha vivido la pérdida y quien la ha elaborado sanamente se transforma en una persona resiliente y elabora herramientas de resiliencia, ¿no? ¿Hay herramientas o recomendaciones o técnicas de resiliencia como tal? Sí, fíjate que, por ejemplo, hablan, por ejemplo, de la autorregulación emocional, de desarrollar una buena autoestima, de tener un sentimiento de esperanza, de fortalecer la comunicación, ¿no? De también tener como ¿cómo te puedo decir? Ese insight, ¿no? Esa iniciativa. Ahora, estas que mencionaste no son exclusivas. No. O sea, estas las deberíamos de desarrollar. Las deberíamos de desarrollar todos, claro, sí, por supuesto. Y desde antes de cualquier, de cualquier situación, ¿no? Exacto. O sea, y fíjate, habla Rosario Linares, hay un artículo que se llama Hábitos y Actitudes de las Personas Resilientes. Habla un poquito sobre la autoconciencia, el autoconocimiento, ¿no? El ser creativo, el tener sentido del humor, ¿no? El ayudar, fíjate, el altruismo es una herramienta que ayuda a que las personas resilientes se vuelven más altruistas. Y obviamente a lo mejor quien no ha cultivado su resiliencia y se vuelve altruista se transforma en una persona resiliente porque sale de su cascarón, sale de su sufrimiento y ve el sufrimiento del otro, ¿no? Fíjate, ahí hay un punto. A ver qué opinas. Generalmente, y es común y nos ayuda a todos, esto que dices tú, si tú miras quién está más fregado que tú, pues dices, bueno, pues, o sea, no estoy tan mal, no estoy tan peor. Y como que te hace sentir, bueno, pues le tengo que echar ganas, ¿no? Más, sin embargo, ahorita mencionaste que generabas, en ciertos casos, en ciertas personas, como cierta envidia, porque tú superabas, o sea, cuando tú miras hacia arriba también, pues también es válido porque puedes usar de ejemplo a otras personas, o sea, no nada más es mirar hacia abajo, para sentirme mejor. Puedo sentirme mejor viendo hacia arriba. O sea, muchas personas pudieron haber estado orgullosas y felicitarte en vez de ser como con celo o envidia, ¿no? Que también es válido. Somos seres humanos, ¿cierto? Todo el mundo lo hemos sentido. Pero sí es cierto, o sea, lo que no se vale es como aludir a una condición que no puedes cambiar. O sea, porque no es lo mismo que te critiquen porque hablas mucho, porque te pintaste el cabello, porque, no sé, cosas que puedes modificar, aunque por algo que no puedes modificar, ¿no? Y sí, fíjate, algo que yo tengo como una filosofía de vida de quien está más arriba aprende. Siempre aprende de quien sabe más que tú, siempre aprende de que te puede enseñar. Y a quien quizás no está tan afortunado, ayúdalo si está en tus posibilidades, ¿no? Enséñalo, ¿no? O acompáñalo, instrúyelo, o sea, y eso, o sea, es algo que yo creo que nos puede evitar muchas veces la envidia, porque dices, pues qué bueno que le vaya bien a la otra persona. Fíjate, ayer pensaba, yo decía, qué padre, o sea, que les vaya bien, el sol sale para todos, porque desgraciadamente a veces tú sabes que en estas disciplinas humanas se da mucho el ego, ¿no? Sí. Y la competencia, y a ver, y yo digo, a ver, o sea, el sol sale para todos, o sea, unos nos dedicamos a duelos por discapacidad y otras pérdidas, porque aparte tienen otras pérdidas, no solo discapacidad, ¿no?
Otros se dedicarán a duelo gestacional, otros se dedicarán a duelo por suicidio, otros se dedicarán a duelo ambiguo. O sea, a ver, hay de todo, otros a niños, a personas mayores, o sea, hay para todos. O sea, no hay por qué envidiar, ni por qué competir, ni por qué querer afectar al de al lado, ¿no? O sea. Oye, Adi, tú, que ya vi que tienes un lenguaje igual de visual que el mío, porque también usas muchas palabras visuales. Sí, claro. Pero, a ver, nada más para entender un poco. Tengo dos dudas antes de continuar con el tema. Claro. Una es, tú fuiste aprendiendo los conceptos. En alguna ocasión he tenido también varios alumnos con esta discapacidad y me decían, no, es que yo tengo un concepto de verde, yo tengo un concepto de sol, ahorita dice el sol sale para todos. Tú en tu mente tienes una creación de imágenes conceptual de este tipo y en base a eso, ¿cómo es que...? Sí, o sea, es que, por ejemplo, yo me imagino el sol porque pues, lógicamente me lo han enseñado en figuras, me lo han enseñado, y pues lógicamente sientes el calor, ¿no? O sea, pues obviamente así yo conceptualizo el sol, ¿no? Okay. Y de hecho, fíjate, Fer, algo muy interesante. En la neurociencia dicen que aunque los ojos no vean, el cerebro registra imágenes. Sí. ¿Cómo? No sé. Okay. Pero en realidad, o sea, el cerebro alberga ciertas imágenes. No sé si de lo que tú te imagines, no sé cómo sería. Sí. O sea, tú creas una imagen, pero sí creas una como un concepto. Mental. Ajá, como un concepto. Y así, por ejemplo, el sol yo lo imagino pues como me lo han enseñado amarillo, así con los rayos, así. Y a lo mejor pues con el calor y así, pues, ¿no? Así es todo. ¿Y sueñas? Sí, claro. Sí, pero fíjate. Sueñas con los mismos conceptos que tú vas creando. Sí, y aparte sueño como si lo estuviera viviendo. Muchos dicen, ay, es que yo sueño y lo veo como en una película. Ajá. Y yo no, pues yo sueño como si lo estuviera viviendo, porque es el inconsciente, ¿no? Finalmente es el inconsciente, ¿no? Ok. Sí. Bien, entonces, ¿das tú también asesoría, orientación en estos temas de tanatología? Sí, he tenido casos por discapacidad, he atendido casos por viudez, he atendido casos por pérdida de la mamá, del papá, después de COVID, tuve varios pacientes. Pero no te especializas o nada más recibes personas que tengan incapacidad, sino cualquier persona. No, yo recibo cualquiera. Si hay algún duelo que por algo yo no considero que no estoy lo suficiente capacitada, yo la refiero, o que ya que tienen un trastorno psiquiátrico, eso lo refiero, pero realmente, o sea, si yo, no solamente cuestiones de discapacidad, no recibo cualquier caso. Mencionabas ahorita de las herramientas resilientes, ¿no? Que mejorar tu autoconocimiento. Explícanos a qué se refiere con esta parte del autoconocimiento o la autoestima, por ejemplo, o la comunicación. Pues sí, la autoestima, ¿no? O sea, la autoestima es tener un autoconcepto. ¿Quién soy? ¿No? ¿Qué pienso de mí? Un autoconocimiento, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades, cuáles son mis debilidades, ¿no? ¿Sí? Una autoimagen, cómo me veo, ¿no? ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me veo mi cuerpo? ¿Cómo me conozco realmente, ¿no? La comunicación, pues, lo único que no se puede es no comunicar, ya sea verbal o no verbal, siempre estamos comunicando, ¿no? Y aquí es, ¿qué me digo yo a mí? Tanto tu diálogo interno como el diálogo con los demás, ¿no? Si solamente ves el cómo criticar, si solamente ves lo malo, si solamente, o si ves lo positivo, si ves la manera más asertiva de decir las cosas. Yo siempre digo, ¿cómo te gustaría que te dijeran a ti? Y fíjate, me acuerdo una cosa que dijiste en psicología positiva, en el diplomado, que tanto tú como el profe Salvador lo dijeron, que una cosa es la crítica y otra la corrección. La corrección te invita a mejorar, te impulsa a mejorar una actitud, a cultivar un hábito. Y la crítica te desmerita, ¿no? Sí. Porque no te construye. Así entonces, o sea, es un diálogo constructivo, un diálogo edificante, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Eso es, y el autoconocimiento, pues como te comentaba, ¿no? Es saber la autorregulación emocional también, conocer tus emociones, expresar la emoción correcta, con la intensidad correcta, con la persona correcta en el momento correcto, que es muy difícil, ¿no? O sea, saber cuál es, diferenciar una emoción a un estado emocional permanente, ¿no? O sea, también. ¿Cuál consideras tú que es el inicio? O sea, una persona que nos está viendo ahorita, que obviamente todavía vamos a pensar que no está pasando por una situación adversa, ¿cuál sería como una recomendación que tú le darías a cualquier persona? Decir, a ver, vete preparando, vete fortaleciendo y empieza a hacer esto. Primero como conocerse, luego ver cuáles son, porque fíjate, también la resiliencia habla mucho del deseo y de la satisfacción.
¿Cuáles son tus deseos? Ahorita que ya vamos a fin de año y iniciar uno nuevo, ¿cuáles son tus deseos, tus metas, ¿no? ¿Qué lograste en este año? ¿Qué sientes que te faltó? Ahora para el otro, ¿qué quieres lograr, no? Sí. Y plantearte algo así, plantearte con qué cuento, con qué recursos cuento, con qué recursos crees que me van a faltar. No para desanimarte, sino para ir viendo cómo le haces, ¿cómo ¿no? lo resuelves? Buscar cuál es tu misión de vida. También la resiliencia está muy pegada al sentido de vida, a la misión de vida, ¿no? ¿Qué es el llamado de la vida? Hay ¿no? factores, sí, tu llamado, que de entrada es ponernos atención, porque Exacto. muchas veces ni siquiera